justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tenemos ahí una confesión como parte de la reunión congregacional. La cena del Señor, cada domingo vemos en este texto que 1 Corintios, que probablemente la cena del Señor se celebraba cada domingo. El beso santo como parte de la liturgia cristiana, vamos a Romanos 16:1. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Romanos 16:1. Bueno, tenemos ahí mal el versículo, debe ser al final, donde menciona Pablo que deben saludarse con un ósculo santo o con un beso santo. Entonces tenemos la confesión, las ofrendas, la cena del Señor, el beso santo, la disciplina eclesiástica y las reuniones los domingos, día del Señor, que era la celebración de la resurrección. Es decir, si leyéramos el Antiguo Testamento, podemos ir tomando algunas partes donde se nos enseña lo que se hacía en el culto, no de forma sistemática, pero podemos ir viendo lo que la iglesia hacía. Tomamos de aquí, de allá, y entonces vamos viendo todas estas partes, todo lo que sucedía en un culto. ¿Esto qué es? Liturgia, exactamente. La liturgia, lo que hacen los santos cuando se reúnen en la congregación para servir a Dios y para servirse unos a otros. Esto es la liturgia. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? 16, gracias. Del tabernáculo. De hecho, el nombre del tabernáculo era ese, tabernáculo de reunión, porque ahí se congregaba todo el pueblo a encontrarse con el Señor. Así es. Levítico 16. ¿Puedes leer? No, Levítico no, Romanos 16. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todas las iglesias de Cristo. Saludaos unos a otros con beso santo o con ósculo santo. ¿Se dan cuenta que el saludarse era parte de la liturgia? Había un tiempo donde se saludaba. Era parte de la liturgia de la iglesia del primer siglo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Hay iglesias que incluyen la alabanza con los cantos, como chicas con panderos, danzan y eso. Tienen algunos ornamentos, se lo inventaron, lo hacían las iglesias. Esto es el resultado del culto libre, donde se implementan acciones que no están autorizadas. Quiero ser muy claro en esto. La liturgia es entonces no el resultado del liturgo, como les decía, el liturgo es el director del servicio, pero no le corresponde al liturgo decir el próximo domingo vamos a hacer esto o aquello. Tampoco es un asunto congregacional. Hermanos, ¿qué les gustaría que el próximo domingo añadiéramos o quitáramos? Hermano, a mí se me hace que eso de saludarnos nos quita tiempo. ¿Qué le parece si lo quitamos? Está bien, lo vamos a quitar. ¿Cuántos votan porque lo quitemos? No son decisiones eclesiásticas, ni decisiones del liturgo. Son requerimientos de la Escritura, de la palabra de Dios. Lo que no está en la Escritura, ya sea explícitamente o como dice la confesión de fe, que se infiere de la misma Escritura, hay aspectos que se infieren. Por ejemplo, el beso santo se infiere que era parte del culto. Y tenemos también una ordenanza clara, porque Pablo está diciendo, salúdense con un beso santo. Salúdense. Y Pablo escribe como un hombre con autoridad para la iglesia, por lo tanto es también una
obligación de todas las iglesias practicar el saludo porque es parte de la liturgia. Hay cosas que son claras, hay cosas que se infieren, pero lo que no está ni claro ni tampoco se puede inferir no puede ser añadido. ¿Sí? Y no puede inferirse panderistas, o no se infiere de ninguna parte de las Escrituras. Leemos Apocalipsis y como decíamos, como veíamos en Apocalipsis encontramos adoración, encontramos canto, encontramos instrumentos, encontramos incluso lo que hacían, se postraban, se levantaban, oraban, pero en ninguna parte vemos ángeles danzando o no hay, por lo tanto no puede ser parte de la liturgia cristiana, no puede ser parte. Era parte de la cultura, pero jamás lo hicieron en un servicio litúrgico. Jamás. Algunos hablan de David danzando, sí, pero David no estaba danzando en un culto congregacional. Así es. Exacto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Respecto a lo del beso, yo siempre imaginé que lo hacíamos porque éramos una iglesia demasiado reducida. O sea, yo no sabía que era parte de la liturgia, sino que yo decía, qué padre que podemos convivir o conocernos, como de que éramos una iglesia muy pequeña. Sí. Pero en caso de que fuéramos una iglesia grande, como hay muchas, sería muy difícil que todos pudiéramos saludarnos, ¿no? Entonces podríamos a lo mejor quitarlo sin ningún problema, o sería como muy necesario. Lo vamos a ver y tiene una implicación teológica. El hecho de que nos saludemos no solamente es una muestra de amabilidad o de buenos modales, es también una confesión de fe. Cuando yo soy capaz de acercarme a mis hermanos y saludarlos, estoy diciendo, Cristo te ha quitado tu pecado y me ha quitado mi pecado. Estamos en paz y podemos abrazarnos, podemos saludarnos. Es una confesión de fe también. Sería difícil quitarlo porque estaríamos quitando un aspecto de nuestra redención. Hay algo cierto, cuando yo no estoy convencido del perdón de mis pecados o cuando yo no estoy convencido de que la persona con la que adoro ha sido perdonada, yo no lo voy a saludar. Porque yo tengo algo en contra de ella o ella tiene algo en contra de mí, y entonces yo no puedo saludar. Pero el saludar nos está diciendo, a ti te perdonó el Señor y a mí me perdonó el Señor. Somos un pueblo, unidos por un solo sacrificio. Entonces hay un aspecto teológico que desde luego también implica que nos hace más unidos, ¿sí? Nos estrecha nuestras relaciones. Pero más allá de ser un acto de buenos modales, es una confesión de fe. Estamos diciendo, por eso si ustedes notan, después de una oración de perdón nos saludamos, porque estamos diciendo, Señor, tú ya nos perdonaste, por eso nos podemos saludar entre nosotros. Somos un pueblo perdonado. Hay una parte de la Biblia que dice que si tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda primero, arréglate con tu hermano y después llevas tu ofrenda al altar. Sí. No sé si tiene que ver con esto, el hecho de no podemos venir a alabar a Dios si tenemos Diferencias. conflictos entre nosotros. Sí, y la ofrenda está dada en la liturgia del Antiguo Pacto, donde llevaban el holocausto, el animal, y lo irónico de esto era, ¿cómo puedes venir y decir, yo tengo una buena comunión con Dios, mi ofrenda sube como olor grato, cuando yo estoy peleado con mi propio? Era incongruente. Mucho más ahora que vivimos en la realidad y no en las sombras, mucha mayor incongruencia en una adoración que no parte del perdón de Dios. O sea, si Dios ya me ha perdonado, puedo unirme a un cuerpo y cantar como un solo pueblo y permitir o que nuestra adoración suba como un olor fragante al Señor. Entonces sí es importante, es importante todo esto que hacemos, es parte de la liturgia.
del servicio, nos perfecciona. ¿Por qué? Porque me voy a salir un poco, pero si yo no me acerco y saludo, entonces eso también me obliga a la perfección. ¿Por qué? Porque me obliga a ver por qué no me puedo acercar a saludar. Y esa parte ya me está obligando. Recuerden que la liturgia tiene dos propósitos: revelar el carácter de Dios y perfeccionar a los santos. Entonces ya me está obligando a examinarme a mí mismo, o incluso a acercarme al hermano, a la hermana y decir: hermano, no tuvimos oportunidad de saludarnos. Tengo que vencer mi orgullo y tengo que vencer mi prejuicio, porque mi orgullo puede decirme: bueno, no me quiso saludar, que no me salude, y mi prejuicio me puede decir: por algo no me saludó, por algo no me saludó. Y me está obligando ¿a qué? Al perfeccionamiento. Me está obligando a la perfección. Entonces, es muy bonito saludarnos, sí, pero es un acto litúrgico. Es un acto litúrgico. Tiene una implicación teológica. Tiene una base doctrinal. No es solo porque las personas más amables se reúnen en esta congregación. Sí, hermana. Pastor, y el hecho de que ahora la cena del Señor, compartamos la cena del Señor, es parte de la comunión que se Sí. hacía en el antiguo pacto. Sí. O sea, que el cordero era Sacrificado y era y lo la comían, misma comida para todos. y tenía que terminarse Así es. ese día. Sí, todo gira alrededor de Cristo. La liturgia es cristocéntrica, es teocéntrica, no es antropocéntrica. No se trata de hacer un censo y a ver, aquí tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adultos. Vamos a ver, ¿qué tipo de música le gusta a nuestros niños? Bueno, pues 3 cantos para ellos, para que ellos se sientan bien. Luego a nuestros jóvenes, ¿qué música les gusta? Pues otros 3 cantos para que ellos estén bien. Y a nuestros adultos también sus cantos para que todo el mundo se sienta bien. No, la reunión no es antropocéntrica, la reunión es cristocéntrica. Venimos a servirlo a Él. Venimos a ofrecerle a Dios. Luego seguimos, bueno, ya terminamos esto, pero ahora vamos a otro punto, porque la liturgia reformada recupera el culto al Señor. La tradición católica solía hacer la misa. El sacerdote se ponía de espaldas a la congregación y ofrecía la misa en latín, y la congregación era espectadora. Luego, en la Eucaristía, en la comunión, el sacerdote tomaba los elementos y él solo participaba de ellos. La iglesia no participaba. Ahora creo que les dan el pan, pero no el vino. Pero antes de la reforma ni siquiera el pan lo probaban, todo lo hacía el sacerdote. El sacerdote tomaba el pan, lo comía, lo presentaba, lo ofrecía, tomaba el vino, lo ofrecía, y mucha de la gente se iba porque no era parte en todo el rito. La reforma protestante recupera la liturgia, recupera el orden del culto. Y aquí noten ustedes cómo hubiéramos hecho una contraste de Levítico con lo que tenemos aquí en la reforma. El llamado a la adoración: Dios se acerca, toma a su pueblo y nos acerca a sí mismo. Una de las frases que comúnmente se utilizaba en la reforma protestante era: levantemos nuestros corazones en adoración al Señor. Y se invitaba a través de la lectura de un salmo, como el salmo que escuchamos en un inicio: venid y adoremos, postrémonos delante de nuestro Señor. Es la invitación, la convocación. El pueblo se ha convocado para adorar. Esta es la primera parte, el llamado a la adoración. El llamado a la adoración se hace entonces con una lectura de un salmo que invita a la adoración, o de cualquier parte de las escrituras que invitan a la adoración, y una exhortación al pueblo a elevar sus corazones en adoración, en alabanza al Señor. Por ejemplo,
Ya perdí el libro de los Salmos. ¿Con qué salmo empezamos, hermano? 95. Por ejemplo, dice el Salmo número 95, venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, entremos a su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque el Señor es Dios grande y el gran Rey sobre todos los dioses. Y ahí se está diciendo a la congregación, prepárense, porque vamos a cantar al nuestro Hacedor. Eleven sus corazones. Hermanos, esto debe incluso hacer que el corazón de la iglesia comience a emocionarse, a extasiarse, porque ha llegado el momento en que la iglesia junta le va a cantar a su Salvador. Es como cuando se hace el llamado a una función, primera llamada, y cuando los que están ahí escuchan tercera llamada, entonces si tú has asistido a ese evento porque realmente quieres ver esa obra, cuando tú escuchas tercera llamada, te llenas de expectación. Cuanto más cuando la iglesia se concentra en el Señor y cuando escucha, vengan, aclamemos al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, el corazón debe extasiarse, porque ha llegado el momento en el que como un solo hombre vamos a elevar nuestros cantos al Señor. Lo mismo que se hacía en el antiguo pacto, la iglesia lo sigue haciendo, pero ahora de forma diferente. Porque ahora no traemos becerros para ser sacrificados. La adoración ya no es cruenta, porque la sangre ha sido derramada y ha sido aceptada. Ya no es cruenta, pero sigue siendo una adoración de sacrificio. Y aquí cuando digo sacrificio, no me refiero a la idea de sacrificio de muchos cristianos, que dicen, yo no tengo ganas de ir al templo, pero voy a ir, porque quiero sacrificarme. No, eso no es sacrificio. Hay personas que dicen, dale a Dios lo que más te duela, haz un sacrificio. No tiene nada que ver con eso. El sacrificio, la idea del sacrificio es la rendición absoluta de todo lo que somos. De todo lo que somos, eso es el sacrificio que se demanda. Y tenemos entonces aquí el llamado a la adoración. Por ejemplo, en este paso, el llamado a la adoración es la lectura, los cantos, y en algunas iglesias también en este llamado a la adoración, al final de los cantos se pone la ofrenda. No sé si ustedes han visto a la IBI, que cuando terminan sus cantos dicen tiempo de ofrendar. Bueno, probablemente tengan este orden, deben llevar este orden litúrgico. Algunos lo ponen, nosotros vamos a ver por qué lo dejamos al final, pero lo vamos a ver cuando lleguemos al final. Ahora, observe usted lo que dice, por ejemplo, 1 Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como tierras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para que ofrezcas tu liturgia. ¿Qué es la liturgia? Los sacrificios espirituales. El canto es el sacrificio. Luego tenemos la confesión y el perdón. ¿Recuerda usted que era la segunda parte cuando el hombre ponía la mano sobre el animal que iba a ser sacrificado? Dios nos recuerda que nos ha separado de nuestros pecados en Cristo. Nosotros confesamos nuestros pecados y Dios nos promete el perdón. Dios nos recuerda que llevamos un nuevo nombre, su nombre, el nombre de Cristo. La iglesia debe tener un tiempo para confesar sus pecados en oración. Por eso le decía, después
de la oración de confesión y de la gratitud por el perdón, nos podemos levantar y saludarnos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo perdonado. Somos un pueblo que ha sido perdonado y reconciliado. Y si estamos reconciliados con Dios, estamos reconciliados con nosotros. Esa es la razón por la que podemos levantarnos, saludarnos, abrazarnos, darnos un beso santo o darnos un fuerte abrazo, porque estamos diciendo: Dios nos ha perdonado y ahora tú y yo podemos ser hermanos. Tú y yo estamos unidos en Cristo. ¿Se da cuenta de la importancia de esto? Luego tenemos la lectura bíblica y el sermón. Dios nos habla por medio de su palabra. Su pueblo afirma su ley y su obediencia al ofrecerse a sí mismo sus ofrendas y su alabanza. ¿Qué es lo que debería hacer el sacerdote cuando el animal había recibido la culpa del oferente? Bueno, debería de sacrificarlo. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Alguien lo tiene? Cuando el animal había recibido, se le había transmitido simbólicamente la culpa del oferente, el sacerdote lo tomaba, lo degollaba y luego lo cortaba por pedazos y lo ponía en el altar del holocausto. Observe lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Note usted eso, porque el lenguaje es el lenguaje sacerdotal. Lo que está diciendo Pablo es que así como el sacerdote tomaba al animal y lo partía en pedazos para ofrecerlo en el altar del holocausto, es lo que hace la palabra de Dios con cada uno de nosotros. Ahora observe esto, porque esto viene después de ¿qué? De la confesión de pecados. Nadie está preparado para escuchar la palabra de Dios si primero no ha confesado sus pecados y se ha arrepentido. Nadie está preparado para eso. Porque cuando no hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido, estamos seguros de que lo que estamos haciendo está bien. Estamos completamente seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Solo cuando hemos venido delante de Dios, tanto individual como colectivamente, le decimos: Señor, te confieso mis pecados y te pido perdón, es que entonces estamos listos para que la palabra de Dios nos desmenuce, como el sacerdote desmenuzaba o despedazaba al animal antes de ser colocado en el altar. Entonces la palabra de Dios puede cortarnos en trocitos y podemos ir delante de la presencia de Dios para subir como un olor grato, agradable delante de Dios. Por eso Hebreos 4:12 dice estas palabras, que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, nos hace pedazos para que entonces seamos elevados como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si no hay confesión, no puede haber recepción de la palabra de Dios. ¿Nota usted cómo la liturgia nos lleva paso a paso? Es como si fuera una pieza de música que va, ¿cómo es ese término italiano? ¿Crescendo? Crescendo. Que va de menos a más. Desde la convocación pasamos, la convocación nos lleva a la exultación, a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Luego la confesión nos hace pedir perdón, y cuando viene la palabra de Dios, ella nos despedaza, nos expone, no para ser condenados, sino para ser ofrecidos como un holocausto santo delante de Dios. La comunión. En este punto 4, una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, la cena nos invita a celebrar, conmemorar y recordar el pacto, recibiendo la provisión de su gracia en el sacramento. Las iglesias protestantes han hecho parte de la liturgia, la comunión y el bautismo. Por eso, como veíamos en la imagen, en el templo del paraíso, al final había probablemente un bautismo de niños. Y por último, la bendición y la despedida. Dios nos bendice y nos comisiona para extender el pacto, haciendo discípulos de todas las naciones. Salimos equipados, dice ahí.
Quiero leerle brevemente un comentario de un autor acerca de la liturgia cristiana. Dice: los autores del Nuevo Testamento pensaban tanto en términos de los sacrificios del Antiguo Testamento que Pablo aún utiliza la analogía del olor de los holocaustos. Dice en 2 Corintios: olemos bien a Dios, pero olemos a muerte para los incrédulos. Luego, más adelante dice: el servicio ejemplar de los apóstoles es denominado servicio sacerdotal. Romanos 15, 16. La meta del ministerio de Pablo era presentar a los gentiles a Dios como ofrenda aceptable a Dios, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Los dineros ordenados para la obra de Dios son descritos en términos de sacrificios. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. ¿Sabe cómo le llama el apóstol Pablo a las ofrendas? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Se da cuenta que seguimos teniendo una liturgia, pero lo único que pasa es que ya no tenemos sangre, porque la sangre ya ha sido derramada? Pero se nos siguen pidiendo sacrificios, se nos sigue pidiendo el olor grato que ascienda a la presencia de Dios. Nuestra liturgia es muy importante porque es el culto que Dios ha ordenado para su pueblo. Les decía, dejamos la ofrenda en último lugar, porque a diferencia de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica enseña que la ofrenda es una forma de ganar algo de parte de Dios, la ofrenda para la Iglesia cristiana, para las iglesias protestantes, siempre ha significado la muestra de gratitud. Dios, me has abierto tu presencia, me has invitado a entrar al lugar santísimo, me he ofrecido por la sangre de Cristo a ti como un olor grato, y ahora te agradezco con mis ofrendas. No es para ganar, sino es para agradecer lo que Dios nos ha dado. Teniendo en cuenta nuestra liturgia, hermanos, ¿qué parte de la liturgia es más importante? Toda, absolutamente toda. Si usted se brinca alguna parte de la liturgia, está quedándose fuera de su servicio a Dios. No hay una parte que sea más importante que la otra, toda, porque cada una nos va preparando para algo mayor, para algo mejor. La liturgia, hermanos, es entonces una demanda de Dios para nosotros como pueblo. Usted puede, la iglesia, los hermanos de la alabanza se reúnen desde las 12, y usted puede llegar a partir de esa hora o 12, 20, 10 minutos antes, 5 minutos antes, sentarse y esperar el momento en que todos juntos empezamos con un solo coro, en que somos introducidos a la misma presencia de Dios para adorarle junto a la gran multitud de creyentes, tanto de los que están en su presencia como los que estamos aquí, unidos en un solo coro. La liturgia nos enseña a adorar a Dios, pero también nos enseña a edificarnos a nosotros. La liturgia es importante y usted debe prepararse para la liturgia cada día.